el lugar más seguro, el lugar más alto al que tú y yo podemos recurrir. No es a la montaña más alta, no es el búnker bajo de la tierra. El lugar más seguro, el lugar más privilegiado que tú y yo podemos, en el que podemos estar, es a los pies de Cristo. Definitivamente. Los pies de Cristo. Cierra tus ojos. Quiero que me ayudes con tu imaginación y traigas a tu mente la historia de Jesús con Marta y con María. Y quiero que veas a Marta y quiero que veas a María. Los que no han escuchado esta historia en la palabra de Dios, y es histórico porque finalmente está ahí documentado. Eran dos hermanas y una estaba obviamente tratando de tener todas las cosas en orden, el trabajo, las cosas diarias, tus pertenencias, tus negocios, tus invitados. Y había otra hermana que era María. Finalmente Marta se molesta y le dice a Jesús que por qué no le dice a María que le ayude. Y si ya tienes esta imagen, ahora quiero que veas a María. Y quiero que me digas, o que tú te digas a ti mismo, qué lugar tenía María y qué lugar tenía Marta. Y yo no sé tú, pero el lugar más privilegiado que tú y yo podemos escoger son los pies de Cristo, donde podemos efectivamente escuchar de la voz del Maestro lo que necesita escuchar nuestra alma y nuestro corazón. Gracias, mi Dios, que lo que tú y yo acabamos de cantar el día de hoy, lo que tú y yo acabamos de declarar es algo muy poderoso. Algo como, y aquí quiero permanecer, quiero estar en la presencia tuya. Espíritu Santo de Dios, efectivamente, si tú no estás en este lugar, de embalde estamos aquí, mi Dios. Pero gracias porque tu misericordia es tan grande, mi Dios, que dejas palabras tan sencillas como la siguiente: si dos o más están reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ustedes. Y gracias a Dios somos más de dos. Gracias, Dios, por este tiempo. Amén. Aleluya. ¿Cómo están, iglesia? ¿Bien? ¿Bendecidos? Excelente. Toma tu lugar, por favor. Procura no distraer tu corazón. Procuremos no distraernos en las cosas que traemos todavía pendientes, ¿verdad? En el día a día. Yo estoy seguro de algo, amigo, amado. Los que nos están escuchando por las redes sociales, que Dios les bendiga muchísimo. Gracias por estarse conectando cada 8 días. Hay mensajes muy, muy hermosos, muy poderosos. Pero más que mensajes para hablar solamente a tus emociones, son mensajes del corazón de Dios para ti y para mí. Y cuando tú y yo nos disponemos a escuchar, a recibir la palabra de Dios, entonces cosas diferentes suceden en nuestras vidas. Mira, es bien sencillo. Piensa en esto. Si tú tienes mucha hambre, perdón, ya sé que es mediodía, ya sé que empieza algo ahí a trabajar en el estómago, pero si tú tienes hambre y te ponen un platillo exquisito y sobre todo el que a ti te gusta, ¿qué es lo que normalmente sucede en todo tu ser? Porque no nada más es el estómago, ¿va? Entra la vista, entra el olfato, entra el tacto,
O sea, todo tu ser se activa. Y ese deseo de comer, de saciar esa hambre, es precisamente lo que Dios manifiesta en su palabra cuando compara la palabra de Dios como ese alimento que necesita tu espíritu y mi espíritu. Amén. Entonces, piensa en esto. Nada más, en lugar de ponerle carnitas, ponle la palabra de Dios. A mí me gustan mucho las carnitas, perdón, pero bueno, es que ya saben. Muy bien, entonces, pero de eso se trata la palabra de Dios. Que el salmista dice que la disfrutemos, que nos deleitemos en su palabra. Y cosas poderosas suceden cuando tú y yo alineamos nuestro espíritu con el espíritu de Dios, porque finalmente la palabra de Dios por sí sola, esa palabra por sí sola, dice, mata a la persona, al espíritu. Pero el Espíritu Santo es el que le da la vida a esa palabra. Si tú lees la palabra de Dios como un mero libro, seguramente te va a ayudar. Pero cuando tú dices, espíritu, alma mía, espíritu mío, deja que la palabra de Dios entre a mi corazón, entonces cosas poderosas suceden en tu vida y en mi vida. Yo soy un testimonio de eso. Por muchos años estuve solamente leyendo. Por muchos años estuve solamente sentado en una silla. Por muchos años solamente estuve escuchando al maestro que preparaba con mucho ánimo, con mucha pasión lo que nos iba a enseñar a través de la palabra de Dios. Pero hasta que en mi sentido, hasta que Dios no tocó mi corazón, no sucedían muchas cosas. Te tengo otra noticia. Muchos de los principios que están en la palabra de Dios, aunque tú no creas en Cristo, aunque tú no creas que Dios es el Todopoderoso, de todas maneras esos principios son universales y se cumplen. Más bienaventurado es dar que recibir. Dime tú, ¿qué pasa cuando tú das a una persona necesitada? ¿Qué pasa en tu corazón? ¿Te quedas igual? No, ¿verdad? Suceden cosas poderosas en tu vida y en mi vida. Son principios que están ahí en la palabra de Dios. Si a eso le añades que tú tienes y yo tengo el privilegio de conocer a Dios, entonces la palabra de Dios toma más fuerza, amado. ¿Ok? ¿Sí me están siguiendo? Muy bien, no es de lo que voy a predicar, pero bueno, es algo que Dios puso en mi corazón y quería compartírselos. Pero muy bien, vamos a la palabra de Dios. Este mes, como ya comentamos hace 8 días, vamos a estar hablando de las relaciones significativas. Y tú dirás, bueno, es un tema que pues no me siento tan mal. O sea, tengo una esposa, tengo un esposo, unos hijos, amigos, todos me quieren. Como para qué necesito conocer más de este tema. Y mira, te voy a poner en este contexto. Relaciones significativas, restaurar al hombre con el hombre. Hace 8 días estábamos platicando, estábamos siendo ministrados por el poder de Dios acerca de que Dios vino a través de su Hijo Jesucristo a restaurar al hombre con Dios, a restaurarte a ti mismo y a restaurar al hombre con el hombre. O sea, dile a tu vecino que está a tu izquierda, a tu derecha, hey, creo que van a hablar de nosotros el día de hoy. Díselo. El día de hoy van a hablar de nosotros. Bueno, Dios va a hablar de nosotros. Muy bien. Y miren, desde el principio Dios, por supuesto, tenía en su corazón que no era bueno que el hombre estuviera solo. Ok, en el Génesis, en el Génesis capítulo 2 versículos del 18 al 25, dice lo siguiente. Solamente puse algunos versículos, no están todos, pero tienes tu Biblia que te invito a que la traigas. Yo sé que ya es de repente muy cómodo traerlo en este aparato. Está bien, pero usémosla. Finalmente es su palabra. Dice lo siguiente: después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué dijo Dios? Que no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Haré una ayuda ideal para él. Eso, sí. Están hablando de los hombres, obviamente, no de las mujeres, por supuesto. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Y el versículo 23 me encanta. En esta traducción, que es la nueva traducción viviente.
El versículo 23, ya imagino ahí a Adán. Al fin, dice. ¿Cómo? Al fin, exclamó el hombre. Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposo y los dos se convierten en uno solo. El que tenga oídos para oír, oiga. Esposos, esposas, matrimonios. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban, esto está poderoso. El hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Aquí me encanta ver la genialidad de Dios. La necesidad del hombre de ser suplida, porque no era bueno que el hombre estuviera solo. Y Dios, en una genialidad de esos pincelazos hermosos, nos dio la ayuda idónea. Versículo 18, ¿verdad? Esto quiere decir que desde el diseño original de Dios siempre estuvo que tú y que yo estuviéramos acompañados, tuviéramos relaciones, no solamente con la esposa o con el esposo, sino con todo lo que conlleva tu vida y mi vida día a día. Pueden ser esposos, esposas, papá, mamá, hijos, amigos, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este es un tema muy importante para ti y para mí en estos tiempos. ¿Ok? El último versículo del Génesis que leímos, donde habla de que dice que estaban ambos, dice que estaban desnudos y dice no se avergonzaban. ¿Saben de qué me habla esto? Este pasaje, y precisamente que tiene que ver con las relaciones, que había transparencia. No se avergonzaban, no se avergonzaban. En esa relación hombre-mujer, ¿va? No había paredes, no había prejuicios, no había yo soy más, tú eres menos, yo hago más, tú haces menos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese era el diseño, fue el diseño original de Dios. Desafortunadamente, que no es lo que me voy a meter, no me voy a quedar mucho acá. Desafortunadamente ya sabemos que hubo obviamente una desobediencia llamada pecado. Pecado es igual a desobediencia. ¿Ok? Porque de repente, ¿qué es pecado? No, pues es desobediencia. ¿Desobediencia a quién? A Dios. A lo que Dios nos muestra y nos enseña en su palabra. Y de ahí vinieron muchas cosas, ¿verdad? Dice, ya saben ahora qué es el bien y qué es el mal. Y bueno, de ahí ahora estamos donde estamos y como estamos. ¿Ok? Pero bueno, finalmente en el diseño original de nuestro Dios era precisamente que tuviéramos este tipo de relaciones. ¿Ok? Di conmigo, relaciones. Preparando esta prédica, fíjense lo siguiente. Estuve leyendo por ahí unos también artículos y dice lo siguiente: algunos estudiosos del tema dicen que más o menos cada 7 años perdemos la mitad de nuestros amigos por distintos motivos: mudanzas, separaciones, alejamiento por demasiada ocupación, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es una realidad hoy en día. Y con el pasar de los años, un día puedes descubrir que te sobran los dedos de una mano, de que ya no tienes personas a quien invitar, ni siquiera para que convivan contigo en la comida. Si yo te pregunto hoy, ¿cuántos amigos tienes al día de hoy? Y en lo que la palabra de Dios se refiere a amigo, dice que es más allá que un hermano, es una persona que tienes toda la confianza para hablar con él de tus propias necesidades, de poder obviamente convivir con él sin esa vergüenza, con esa transparencia, pues. Entonces, si hiciéramos ahorita una estadística, ¿cuántos tienen 5 amigos? Y que me digan sus nombres. 4, 3, 2, 1.
La verdad es que tenemos mucha necesidad de tener amigos. Es importante que tú y yo tengamos amigos. Tú puedes decir, bueno, estoy casado, entonces mi esposa es mi mejor amiga. ¿Estás seguro? Es que yo tengo a mi esposo y es mi mejor amigo. ¿Estás segura? O sea, este tipo de relación va más allá de solamente un título. Te presento a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi hija. Alguien por ahí decía, bueno, no, eso fue de la vida real, que dice de repente, oye, tú, muchacho, ven. Y el chamaco, pues, ¿quién? Sí, tú ven. Y pues es un niño que me lo va a presentar. Dice, es que es mi sobrino, pero ya se me olvidó cómo se llama. Cualquier coincidencia, cualquier situación parecida es coincidencia o no lo sé. Pero bueno, finalmente lo que dicen los estudiosos es que efectivamente vamos perdiendo relaciones. Y puedes ponerle la razón o la justificación que querramos. Finalmente, una amistad, algo que sí hemos aprendido es hay que cultivarla, hay que trabajarla, hay que dedicarle tiempo. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno. Ahora, para poder nosotros tener este tipo de relaciones sanas o relaciones significativas, una relación que perdure, hace 8 días, gracias a Dios, los que pidieron hace 8 días van a poder hilar bien esto, porque lo primero que tenemos que restaurar, que eso dice en Mateo 22, del 37 al 38, dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Cuando tú y yo tenemos esta relación con Dios, entonces empezamos a ser capacitados con el amor del que Dios habla en su palabra. ¿Ok? Entonces, cuando tú y yo tenemos esta relación, entonces como que podemos estar preparados para poder iniciar una relación también aquí en lo externo. Pero también en Juan capítulo 15 dijo Jesús, ustedes ahora son mis amigos. ¿Qué dijo? ¿Son mis amigos? Y me encanta la explicación porque dice aquí, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. ¿Ok? Yo diría, ok, aquí estás hablando de una intimidad bastante profunda, ¿no? Y lo poderoso de esto es que el Hijo de Dios, Jesucristo, dice, ya no los llamaré más siervos, ¿no? Los llamaré amigos. Porque el siervo no sabe lo que quiere o que pide su amo, ¿no? Y aquí en este versículo dice, porque yo les he contado todo lo que el Padre me ha enseñado, me ha mostrado. Y eso, mis amados, está en la palabra de Dios, en la Biblia. Eso es lo que hace que esas palabras tomen poder en tu vida y en mi vida. Muy bien. Ok. Juan capítulo 13, 34 dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Ámense. No dice sopórtense. Tolérense por lo menos, ¿no? Dice ámense. Ay, Dios. Me encanta mi Dios. Qué humor tienes, mi Padre. Ok. Dice ámense unos a otros. Y luego, para que no nos quede la menor duda de que no, pues yo sí amo a mi prójimo, a mis hijos, a mis amigos, ¿no? Dice, ¿sí? Ok. Tal como yo los he amado, ustedes deben de amarse unos a otros. ¿Cómo nos amó nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué fue lo que hizo para demostrar ese amor? Un amor sacrificial. Y ahí es donde ya no, pues ¿cómo mi tiempo? ¿Cómo crees? Mi novela turca, ¿cómo crees que me la voy a perder? Mi serie, no. Mi tiempo de descanso. Todos los que trabajamos, ¿no? De repente le buscamos mangas al chaleco, ¿no? No, es que estoy cansado. Entonces pues necesito estar tranquilo. Y tú dirías, bueno, pues a lo mejor se va a dormir, no sé, algo, ¿no? Va a salir a caminar o tomarse una limonadita rico ahí. No, se va a ver la serie, ¿no? Entonces tú dirías, bueno, a ver, pues ¿de qué estamos hablando? Pero finalmente es esto.
es un amor sacrificial. Nuestro Señor Jesucristo fue hasta la cruz por ti y por mí. Y de ese amor nos está hablando la palabra. Entonces cuando dice, ámense a unos a otros, como yo les he amado, ay, no nos las puedes poner más fácil. No solamente con ser proveedor, ya con eso, ya cumplí. Ya con que les dé escuela a los hijos, ya palomita. Ámense unos a otros, como yo los he amado. ¿Ok? ¿Vamos bien, amados? Ok, entonces, cuando tú y yo hemos entendido que el amor de Dios es el que mora en nuestras vidas y es el que nos da también ese amor y esa fuerza para poder avanzar en la vida, entonces yo me puse a meditar en esto. Digo, Dios, ok, si hoy que yo te conozco, si hoy que estoy caminando en ti estoy esforzándome también, ¿será que ya no tendré dificultades para entonces para amar a mis semejantes? Y pues obviamente me descubrí que pues no es así, ¿verdad? Vamos a tener diferencias, por supuesto, porque no somos robots, ¿no? Tenemos obviamente decisiones, voluntad, y algunos somos a veces voluntariosos, que es otra cosa, ¿no? Entonces, sí tenemos que trabajar en esto, mis amados. Pero bueno, después de todo este contexto, y que vamos a seguir hablando con cómo construir estas relaciones, cómo mejorarlas o por lo menos darme cuenta si tengo o no tengo relaciones, ¿no? Con otras personas. Bueno, vamos a estar hablando acerca de qué es lo que Jesús enseñó a través de su palabra. Y miren que cuando decimos qué es lo que Jesús enseña, es porque efectivamente, por ejemplo, el pasaje que cité al principio de Génesis, ¿ok? Pues finalmente es un libro que obviamente que es el origen, que nos da mucha enseñanza, y de ahí podemos sacar ciertas reflexiones, ¿no? Por ejemplo, lo que dije al último, ¿no? La parte de decir, ok, estaban desnudos y no se avergonzaban, y de ahí como que tomamos mira, como que podemos aplicarlo a las relaciones por esto y por esto, ¿no? Porque hay transparencia, o sea, no tenían problemas ellos, había transparencia, honestidad y demás. Y obviamente son enseñanzas que nos ayudan a entender un poquito también cosas. Pero cuando hablamos de las palabras de Jesús, no necesitamos tanta interpretación, porque es lo que está escrito en su palabra, tal cual. Y entonces vamos a centrarnos en qué enseñó Jesús acerca de las relaciones significativas. Y para eso quiero que me acompañen, busquen por favor Mateo capítulo 7, versículo 12. Si ya lo tienes ahí, Mateo 7, 12, en esta versión que puse aquí de la Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente: haz a los demás, ¿a quiénes? ¿Incluye a mi esposa? ¿A mi esposo? ¿Al compadre? ¿Al amigo? Todos. Haz, dice, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Está así como que trabalenguas, ¿va? Pero miren, aquí en esta, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Empieza entonces por quién, por él o por lo que él me haga, ¿no? No por mí, por mí. Entonces ve al que está a tu izquierda y a tu derecha. Ay, perdón, me equivoqué, voy a tener que empezar por mí. ¿Ok? Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti, pero empieza por ti mismo. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en toda la ley, en todos los profetas. En pocas palabras, todo lo que está en la palabra de Dios. Y esta regla que nuestro pastor en su momento nos enseñó o nos puso ahí como que la regla de oro, ¿no? Trata a los demás como quieres que te traten. Entonces yo me pregunto hoy, ¿cómo estamos viviendo en casa? Empecemos en casa.
¿Cómo la estamos pasando, mis amados? ¿Nos las pasamos discutiendo? ¿Nos las pasamos regañándonos, enojándonos, gritándonos? Espero que no vaya subiendo más el nivel, golpeándonos, empujándonos, insultándonos, etc., etc. ¿Cómo estamos tratando a los de casa? Honestamente, dije, ay Dios, ¿por qué me pones estas palabras, estas prédicas? Todos batallamos, por supuesto que todos batallamos. Todos tenemos obviamente un temperamento, un carácter, y de ahí de repente como que nos colgamos. No, pues es que yo soy colérico, y entonces pues el colérico tiene que expresarse, y vamos a ver más adelante a ver si es así la cosa, ¿no? Pero es un tema fuerte esto, ¿no? Porque si no estamos ni siquiera tratando a los de casa como se supone que quieres que te traten a ti, o a solo que te gusten los insultos, ¿no? Bueno, ay, está feo, ¿no? Pero yo creo que así, si tú a alguien le preguntas así, oye, ¿cómo te gustaría que te trataran? ¿Hacemos el ejercicio? ¿Cómo te gustaría que te trataran? O más en primera persona, si es tu esposa o tu esposo o tus hijos, ¿no? O tus papás. Papá, ¿cómo te gustaría que te tratara? Hijo, ¿cómo quieres o cómo te gustaría que te tratara? Esposa, esposo. Entonces, amados, estas palabras de Jesús, porque estamos obviamente ya citando lo que Jesús estuvo enseñando en ese tiempo y hoy sigue siendo vigente su palabra. Entonces es así, regla de oro. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Básico. O sea, ya quítale la iglesia, la religión, quítale todo eso. Déjalo tal cual. Trata a los demás como quieres que te tratan. ¿Este principio aplicará a los que no conocen de Cristo? Por supuesto que sí. Es más, hay personas que tú dices, lo único que le falta es ser cristiano. Qué vergüenza, perdón, pero qué vergüenza a veces que de los hijos de Dios de repente no se expresan de esa manera, ni siquiera en casa. ¿Escuchas esto, amado? ¿Estamos escuchando lo que Dios tiene en su corazón? Yo no sé la situación o circunstancia en cómo llegaste a Cristo. Pero si ya llegaste a Cristo y sigues, no has logrado cambiar esto, seguramente hay cosas que están en tu corazón. Hemos estado hablando todos este inicio de año de asuntos del corazón. Estamos empezando a hablar de las relaciones que son importantes. Ejemplos en la palabra de Dios. Tú dirás, bueno, a ver, ponme unos ejemplos. Daniel tuvo 3 amigos, ¿cierto? Que los acompañaron, no solamente aquí en las buenas cuates, ¿va? No, pues si te van al calabozo, no, pues entonces, pues ve tú solito. No, amigos de verdad. Ok. Nuestro mismo Señor Jesucristo, 12 discípulos, y dice que dentro de esos 12 tenía amigos cercanos. Tú y yo necesitamos amigos. Tú y yo necesitamos esas relaciones. Entonces, trata a los demás como quieres que te traten a ti. Puesto este contexto, esta base, esta roca, esta enseñanza, para cerrar este punto, en Romanos 13 del 8 al 10, no lo busquen, solamente escuchen, por favor. No debáis a nadie nada, sino el amaros o amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Por eso de lo que acabamos de leer, que todo eso está resumido, lo que se enseña en la ley y en los profetas. Y en Romanos está poniendo precisamente este punto. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. ¿El amor de quién? De Cristo. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ahora, ¿quieren saber cuáles son los dos problemas principales o más comunes que estorban a tu relación? No, pues creo que no. Entonces, terminamos. ¿Quieren saber cuáles son los dos problemas más comunes que entorpecen nuestras relaciones? Sí. ¿Quieren? No, ok, perfecto. 2 puntos importantes. Y vamos a ver qué enseña Jesús en su palabra. Les voy a pedir que busquen en su Biblia Mateo capítulo 5, versículos del 21 al 26. Ok. Dice lo siguiente: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. También se les dijo que todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Y hasta ahí, cuando yo estaba leyendo esta palabra, dije, pues sí, pues está bien. El que hace cosas terribles, pues que sea enjuiciado. Hoy, al día de hoy, yo me pregunto, si alguien comete asesinato, si alguien mata a alguien, de acuerdo a nuestras leyes, ¿qué debería de pasar? Ser enjuiciado y que venga la sentencia, ¿cierto? No os hagáis, ¿cierto? Sí, pues sí. Bueno, ese es otro boleto. Ya alguien pedirá cuentas de todo esto. Pero finalmente es esto. Entonces aquí está nuestro Señor Jesucristo tomando este punto tan relevante. El no matarás, estarán de acuerdo que es uno de los 10 mandamientos. ¿Estamos de acuerdo? Es la ley. Entonces, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. También se les dijo que todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Versículo 22. Pero yo digo, ¿quién estaba hablando? Jesús, ¿va? Entonces dice, pero yo digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. ¿Cómo al juicio del tribunal? O sea, ¿me van a juzgar? ¿Tengo que ir a comparecer ante un juicio, ante un juzgado? No se habrán equivocado acá y a lo mejor nada más era reforzar, pero yo digo que todo el que mate, ¿no, verdad? O sea, no creo que se hayan equivocado, ¿verdad? Dice, pero yo digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte. Entonces, quiero que me vaya siguiendo con esto. El que se enoje con su hermano, es como que aquí está, imagínate un escalón, ¿ok? El que se enoje con su hermano va a tener esta consecuencia. Pero luego dice, es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. O sea, ya no solamente es si te enojas. Ahora vamos para arriba. El que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que le diga insensato quedará sujeto al fuego del infierno. ¿De qué nos habla esto, amigos, amados? No sé si me fuiste siguiendo lo que iba yo leyendo, pero es como ir más. Entonces yo me pregunto, o sea, ¿cómo? O sea, ¿qué no el enojo es un solo nivel? Ya me enojé ya. Porque aquí Jesús está diciendo, el que se enoje con su hermano. Y luego dice, el que insulte a su hermano. Y luego le dice, el que le diga insensato. Esto, mis amados, se refiere al primer problema o el problema más común que se tienen en las relaciones
significativas es el enojo. Y tú dirás, no, espérame, Abril, a ver, espérame, ¿cómo que el enojo? O sea, ¿yo no puedo enojarme entonces? O sea, ¿siempre tengo que estar sonriendo? El problema aquí no es el enojo. El problema aquí es el enojo pecaminoso. El enojo que va a exceder ciertos límites. Y eso es lo que vamos primeramente Dios a ver rápidamente. Entonces, si ya me seguiste con esto, uno de los dos problemas más comunes que estorban en nuestras relaciones es el enojo pecaminoso. ¿Ok? Había 3 palabras: enojarse, insultar e insensato. ¿Ok? La palabra enojarse aquí en este contexto se refiere a un enojo sin causa. Cualquiera que se enoje con su hermano, ahora ponle sin causa, porque puede haber causas, por supuesto, pero en este caso es el cualquiera que se enoje con su hermano, y si no hay una causa real, empieza a ser enjuiciado. Cuando se refiere a insultar, ¿a quién? A la persona, ¿no? Al que está a tu lado. Es una palabra aramea, se llama raca o se dice raca. Prácticamente le estás diciendo estúpido a esa persona. Y la palabra insensato, que es también como estás menospreciando ya su vida, su persona, su dignidad. Entonces, si nos damos cuenta, es como que va para arriba todo esto. Entonces yo me preguntaba, Dios, entonces quiere decir que la palabra que tú nos estás dejando aquí en este momento, que el matar finalmente, como empecé leyendo, nos habla en esta palabra que hay 3 cosas, ¿verdad?, que son tan graves ante los ojos de Dios como el matar. ¿Y cuáles eran precisamente? Pues el enojo, el insulto y lo que es ser insensato. Les puse una tablita. ¿Sí me ayudas? ¿Sí está? Sí. Para los que son visuales, del lado izquierdo, columna de delito, juzgado por quién, cuál era el castigo, y el nivel del enojo ese no está ahí, pero ahorita lo vamos a identificar. El delito, que era un delito grave, era juzgado por el juicio o la corte local, y el castigo era una decapitación. El nivel del problema del ser humano con el enojo es el enojo. Ese es el primer nivel. Cualquiera que se enoje con su hermano será juzgado ante el juicio, será juzgado ante la corte local, y su castigo, de acuerdo a esto, en el tiempo de... O sea, no porque se enojaron, aquí estaba hablando de matar, pero estamos haciendo la relación. Matar igual a enojarse, ¿ok? Del matar no era la parte física solamente, porque otra vez Jesús no vino a cumplir obviamente la ley, pero también vino a explicarnos la ley. Porque el matar, pues yo no he matado. Yo pregunto aquí, ¿alguien de ustedes ha matado a alguna persona? Levante su mano para que sea juzgado. Así todos. Y ahí van a decir, ay, no va. No, ¿verdad? Entonces diríamos, qué santos somos, Ariel. O sea, por favor, ¿a quién le estás hablando esta prédica? Pero Jesús, que sabía las intenciones del corazón, dice, no, espérenme tantito. No estoy hablando del matar físicamente. Estoy hablando cuando tú te enojas con tu hermano. De alguna manera estás apagando algo, estás matando algo. No estoy hablando solamente de que si te enojas sin causa, sino ahora lo insultas. Y no estoy hablando solamente de insultarlo, sino ahora le estás diciendo insensato. Y entonces, en ese nivel, en ese orden, es como había esos castigos. Entonces, búscate rápidamente en esa tablita. No es cierto. Y veamos cómo andamos de este asunto, ¿no? ¿Cuál sería nuestro castigo si el enojo fuera castigado de esta manera? Grave, muy grave, gravísimo.
Está complicado, ¿verdad? De repente dices, no, pues gracias por la prédica, ya me desanimaste. No, pues no se trata de animarte, se trata de que tú y yo conozcamos la verdad, la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Tú puedes preguntarte esto, entonces, a ver, Ariel, nada más para aterrizar este tema o este punto para que quede mi alma tranquila y pueda dormir tranquilo y pueda ir a comer mejor. Entonces, ¿es pecado enojarse? No, no es pecado enojarse, efectivamente. ¿Y dónde dice eso, Ariel? Bueno, Efesios 4:26 dice lo siguiente: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, airaos, bueno, aquí en la Reina, en la Reina Valera dice airaos, ¿no? Pero en las otras versiones dice enójate, ahora sí que enójate, pero no peques. Entonces, bueno, ¿cómo es eso? Enójate, pero no peques, ¿no? Entonces dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, o sobre tu enojo, tu molestia. Entonces, en el texto original de Mateo, lo que leímos, y en otras traducciones dice, el que se enoje sin razón. La expresión sin razón es la traducción del griego eike, que quiere decir sin razón, y eso está tremendo, o sin límites. Sin razón o sin límites. Cuando no hay una razón y no hay un límite, ese enojo se va a convertir en pecado. Y eso es lo que va a destruir tu relación y mi relación. Por lo tanto, yo diría esto: el pecado, si hablamos de pecado, el pecado está en no ponerle límites a nuestra molestia. Ese es el problema. Claro que me puedo enojar, o sea, finalmente es una emoción, algo que brota de ti y de mí. Si alguien hace una injusticia contigo, pues te vas a molestar. Si alguien se te cierra cuando vas manejando, te sale todo lo cristiano. Dios te bendiga. A veces no reaccionamos así. Entonces, si tú reaccionas como te lo imaginaste, es que todavía estás en esta tierra. Entonces, efectivamente, batallamos con eso, pero ese no es el asunto. Finalmente el enojo, también algunos expertos en todo este asunto de lo que tiene que ver con las relaciones, hablan de que a veces que el enojo es una emoción que también te puede ayudar a ponerte listo con lo que sigue, o sea, te despierta pues. Entonces no está mal, finalmente es una emoción, ¿ok? El problema es que cuando tú y yo no le ponemos esos límites, o no hay una razón, no hay una causa, y entonces eso se provoca en un verdadero problema para tu vida y para mi vida, y sobre todo para los que están a tu alrededor. Rapidísimo, límites de causa. No podemos ni debemos enojarnos de cosas insignificantes o que son accidentes. A ver, ejemplo muy básico. Un niño de, 5 años. ¿Alguien aquí tiene niños de menos de 5 años? Sus manitas levantadas, perfecto. Me van a entender. Ya pasé por ello. A ver, ¿cómo lo pongo? Ok. Oye, ¿tienes sed? Sí. O el niño, tengo sed y está pidiendo cosas, ¿no? Quiero el agua, lo que sea, ¿no? Y entonces imagínate, está la jarra, está el vaso, está el niño, pues que apenas si puede alcanzar la mesa. Y entonces, en su necesidad de satisfacer su sed, tira el agua o tira el vaso. Yo me pregunto, ¿eso habrá sido una negligencia, un accidente o qué fue lo que pasó ahí? Porque finalmente el niño tiene sed, ¿no? En su poca fuerza que él tiene, si tú le dices, pues sírvete, pues órale, ¿no? Pues va a tratar de lo que él puede. Eso es un accidente, ¿ok? Yo pregunto, ¿cómo reaccionas papá y mamá cuando tus hijos, o cómo reaccioné yo, como cuando mis hijos tiraron cosas
por no ser yo precavido. Le grité, lo insulté, le di un manazo, le dije, oye, pues espérate. Entonces, sí me explico. O sea, finalmente límite de causa es, no podemos ni debemos enojarnos de cosas insignificantes o que son accidentes, por favor. Es que pasó la mosca. Ahorita está pasando aquí la mosca, ya me estoy enojando. Pues ya pasó. O sea, Dios, ayúdanos en verdad a ver estas cosas, ¿no? Que estas cosas insignificantes o que no hay una razón de causa para enojarte, no te enojes, ahora sí que no te enojes. Ok, trabaja eso, pídele a Dios dominio propio. El dominio propio es parte del fruto del Espíritu Santo, mi amado. Entonces ahí está, ¿no? Límite de causa, límite de expresión. No podemos expresarla con furia, por ejemplo, o de alguna manera que tenga la intención de dañar al otro. Pero es que estoy enojado. Y esto se merece no solamente un subir la voz, ¿no? Sino ya es insultar. Ya es expresar de una manera que ya está perjudicando la integridad de la otra persona. Eso es pecado. Puede haber un enojo con causa, por supuesto. Pero tú y yo no deberíamos de asumirnos, que ese es el otro tema, el otro problema, que lo vamos a ver más adelantito, si da tiempo. Es que seguramente lo hiciste con toda la intención, ¿no? ¿Tú cómo sabes, no? A lo mejor si todavía ni le das tiempo de que te exprese, que te explique lo que pasó. Pero sucede, entonces el límite de expresión nos ayuda precisamente para decir, hey, creo que hay que poner tiempo fuera, ¿no? El time out, ¿no? Tiempo fuera, o sea, ya estoy, dicen, tengo la cabeza ya así, ¿no? Hay que darnos espacio. Pero si no aprendemos a identificar ese límite de expresión, eso es lo que nos va a llevar a friccionar y a romper nuestras relaciones. ¿A quién le gusta que lo estén insultando? Por favor. Pues yo creo que a nadie, ¿no? Entonces, este es un verdadero problema, el límite de expresión. Digo, puede ser algo justificado que te enojes, ¿no? Pero eso no te da derecho a pasar el límite de expresión, o no debería, ¿ok? De eso estamos hablando, o sea, es enójate pero no peques, ¿ok? Miren, ok, vamos a ir aterrizando este tema. Definitivamente no vamos a terminar, no vamos a ver el segundo problema. Ya platicaré con el equipo pastoral para ver si lo damos de aquí 8 días o vemos cómo lo aterrizamos, porque creo que es muy importante que al menos que identifiquemos estos dos problemas que como seres humanos acarreamos. Pero déjenme platicarles un poquito de nuestra experiencia de vida, mi esposa y su servidor. Llevamos 28 años de casados prácticamente. Ya podemos decir felizmente casados. Fíjense lo que ya podemos decir, ¿eh? O sea, quiere decir que obviamente hubo circunstancias, dificultades, por supuesto que sí. Y esto que estamos ahorita hablando, estamos pidiéndole a nuestro Dios que nos hable, que hable en nuestro corazón, porque de esto se trata, amado amigo, que toque tu corazón. O sea, procura no verme a mí, procura no escucharme a mí, escucha lo que Dios está diciéndote a través de su palabra, ¿no? Finalmente nosotros iniciamos nuestra relación, y voy a poner solamente un ejemplo. Recién casados, Dios nos dio la bendición de empezar el proceso de un embarazo, ¿ok? Y aparte de recién casados y un primer embarazo, tuve la grandiosa idea de poner un negocio. 3 cosas importantes puestas en un mismo plato, en un mismo tiempo, donde cada una de estas requería obviamente su atención. ¿Ok? Desde mi perspectiva, hablando de perspectivas otra vez, desde mi ángulo, para mí el
El negocio era importante porque finalmente era el futuro de. Por lo tanto, las necesidades del negocio, empleados, proveedores, había que pagar. El tema de mi hija, por supuesto que era atenderlo, porque era una pequeñita que iba a necesitar de nosotros, ¿no? Y obviamente nuestro matrimonio, pues ni se diga. Entonces, negocio, hija, ¿y qué creen que dejé al último? El matrimonio. Desde mi punto era, amor, pues estoy enfocado en lo que tengo que hacer porque esto es el futuro. Pero si ahora me pongo de este lado y de repente llegaban los fines de semana y no había dinero, porque ya había pagado proveedores, ya había pagado empleados, ya había pagado, ay, pues sí hay, pero nada más para la leche o para los pañales. Y nosotros, y la niña, ¿sí explico? ¿A qué nos llevó esto? No se fijen mucho en este punto de que, ay, ¿qué pasó, Ariel? ¿Y luego qué sucedió? ¿Quién se golpeó? ¿Quién empezó primero? Ahorita, mira, aquí les enseño una cosilla. Obviamente, esto nos llevó a este problema, a este punto, el enójate pero no peques. Punto de vista. Yo diría, si hago ahorita una votación, ¿cuántos están a favor de Ariel que estaba? Pues obviamente el negocio, pues por supuesto. ¿Cuántos están a favor de Isa? Págate. No se trata de democracia o de debates políticos o demás, o quién tenía la razón, sino aquí el tema otra vez, los límites. Por supuesto que había molestia. Pues a quién le gusta que, oye, ¿y entonces ahora cómo comemos o qué? Pues con mis papás. Bueno, okay. Y luego pues con mis papás. Y así, pues obviamente había molestia. Otra vez, lo que Jesús nos está enseñando es enojo sin causa. ¿Había causa? Por supuesto que había una causa. No había el sustento para. Por lo tanto era genuino. Por lo tanto tendría que haber sido ¿qué? Decapitado, ¿no? ¡Guau! Está tremendo, ¿ah? Espero que sean risitas así nomás, ¿ah? Pero que digas, chin, ya me llegó también, ¿no? Bueno, pero fue eso, mis amados. Finalmente obviamente había un enojo con causa. El problema, como ya lo vimos acá, es que el problema no es, o el pecado aquí es el que no sabemos ponerle límite a ese enojo. ¿Qué nos llevó a esto? Pues discusiones, tratar de ganar quién tenía la razón, pues meter a quien más pudiéramos para hacer bandos, ir subiendo el tono de voz. Gracias a Dios no llegamos a los niveles ya de golpes o maltratos, pero sinceramente yo creo que a veces había momentos donde dices, no, yo sí, o sí me van a dar una que pues hasta por allá voy a dar. Porque repito, el enojo que está hirviéndote en tu corazón es, si no hay un dominio propio, si no sabemos identificar esto, por supuesto que vamos a irnos como con la corriente y no nos vamos a detener, mis amados. Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde surge el pecado. Porque entonces ya el no tener dinero se volvió ya en un problema de ya no te llamo, ya no me hablas, ya no comemos juntos, te aplico la ley del hielo, te aplico la ley de ahora pues tú en tu cama y yo en mi cama. No, nada más teníamos una recámara, ¿verdad? En el suelo, ¿sí me explico? O sea, esto es real, por supuesto que es real. Jesús en su palabra nos está mostrando cuál es el camino, ¿ok? Jesús está diciendo, no se trata de matar físicamente a las personas. Si tú te enojas con tu hermano, estás provocando esto y esto. Si tú insultas, si tú haces, entonces lo que está pasando con tu relación es que la estamos desquebrajando, la estamos deteriorando, mi amado. Y esto va en todos los sentidos. Yo no, puse el ejemplo porque estoy casado, ¿no? Pero esto aplica para ti, joven, para ti, hijo,
para ti niño, para ti abuelito, para todos. La relación que tú tienes hoy en día, pregúntate, reflexionemos un poquito cómo estamos lidiando con este problema llamado enojo. Es muy importante, mi amado. Evitémonos fricciones y quebrantamientos de relaciones. ¿Cuántas veces escuchamos en terapias con personas, con parejas? No en esta iglesia, en otras iglesias, aquí no. En otras iglesias donde escuchas que, oye, ¿y cuál fue el problema? Pues ya no me acuerdo. Es que la ropa, es que la pasta de dientes, es que... Y esa es la razón para llegar hasta este punto. Amados, les voy a pedir que nos pongamos de pie, por favor. Primeramente, Dios, vamos a terminar este tema más adelante, pero hoy quiero que te quedes con esto. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Y si tú estás cultivando una relación, identifica si este tema, este problema llamado enojo, está siendo una barrera en tu vida o en tu relación. Porque si ese es un tema que hoy lo puedes identificar, bien puedes acercarte, obviamente, a Dios. Más adelante queremos predicar acerca de que hoy, ¿cómo hago para cerrar esos círculos? Son importantes que aprendamos a cerrarlos. O cómo manejo ya esta situación que hoy ya no puedo verla, ya no sé cómo resolverla, ya le apliqué la ley del hielo, ya me la aplicaron a mí, ya fui con Pedrito, con el consejero, no sé cómo tratarlo. Bueno, Dios en su palabra nos da las formas de cómo hacerlo. Y primeramente Dios compartiremos de eso. Pero yo quiero hoy pedirte que reflexionemos un poquito en todo esto y que si esa relación que hoy Dios te ha dado la bendición de tenerla, que la mires como Jesús la mira. Si es de hijo a papá, papá a hijo, amigos, si es de relaciones de esposo y esposa, mira a esa persona, pero mírala con misericordia, mírala con amor, mírala con el punto de decir, ese amor sacrificial del que tú hablas, dame lo que necesita mi vida, mi cuerpo, mi espíritu, para poder obviamente dar quizá lo que ahora no tengo, pero con tu ayuda, mi Dios, pueda yo hacerlo. Y yo quiero que cierres tus ojos el día de hoy. Y si tú el día de hoy reconoces, así como yo reconocí en su momento, que mi relación estuvo a punto de llegar a malos términos, en verdad, se los digo, hoy probablemente no estaría aquí, porque sí fueron momentos difíciles, complicados, y en algunas ocasiones llegamos a pensar en divorciarnos. Y no sé, ¿verdad?, tu condición. Hoy que lo miro a lo lejos, digo, gracias Dios por tu misericordia y gracias por las personas que pusiste a nuestro alrededor y que nos enseñaron quizá lo que no sabíamos, a pesar de estar en la iglesia. Y yo quiero que traigas a tu mente que si tú estás ahorita en un momento, en una guerra, en una batalla, en esa relación, date la oportunidad primero de pensar, si yo quiero que me traten de esta manera, con respeto, con honor, con delicadeza, con integridad, es algo que yo también tendría que dar. Y si hoy tú tienes una relación o estás batallando con eso, yo te pido que levantes tu mano, no para avergonzarte, finalmente estamos delante de Dios. Y que tú y yo seamos lo más honestos posibles, pensando en que realmente somos los que necesitamos de ti.
Y mira, amado, yo sé que a veces podemos engañarnos o pretender engañarnos de que las cosas van bien en casa. Pero hemos también aprendido lo que dice la palabra de Dios, que engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Pero si hoy Dios está tocando tu corazón y te está moviendo en tu corazón, las fibras de tu vida, de tu alma, diciendo, hey, aquí hay cosas, aquí hay pecado, porque ese enojo se ha tornado ya en algo más que un enojo. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que nos mires con misericordia y que cada uno de nosotros podamos venir delante de ti diciéndote, Señor, aquí está mi vida, perdóname por haber sido un hombre brusco, un hombre que no ha medido sus palabras, un hombre que a lo mejor ha sido muy ligero para, no sé, levantar la mano en contra de la pareja, que he sido a lo mejor un hombre que me siento tan herido que esa herida me ha provocado obviamente herir más a la persona que se supone dije iba a amar por toda la vida, aún incluyendo a los hijos. Y Dios, Espíritu Santo, sé tú, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Sé tú, Padre. Yo no pretendo juzgar aquí a nadie, mi Dios, ni tú. Finalmente habrá un tiempo, pero hoy no es el caso. Hoy tú quieres derramar de tu amor y de tu misericordia y decirnos a todos nosotros que nos amas y que nos perdonas y que obviamente ves nuestra relación y que esta relación, Señor, que tenemos hoy en día, ayúdanos a conservarla, ayúdanos a madurarla cada día más, Padre. Mi Dios, gracias en verdad por este tiempo. Y ayúdanos, Padre, a poder saldar las cuentas unos a otros. Y gracias porque tú nos has enseñado que algo muy importante en esto, Padre, es el perdón. Y que hoy, Señor, podamos perdonarnos unos a otros. Amigo, tú que nos escuchas ahí en las redes sociales, si es tu caso, bien puedes también pedirle perdón al que está sentado a un lado de tu sofá o de tu silla y decirle, perdóname por haberte tratado de una manera que no es como a mí me gustaría que me trataran. Y Padre, gracias, Padre, por este tiempo. Y Padre, que hoy, Señor, todos los que estamos aquí, Señor, salgamos renovados por ti, Padre. Salgamos con esa esperanza, con esa confianza de que vamos caminando hacia donde tú nos quieres llevar, Padre. En el nombre de Jesús, mi Dios. Amén. Amén, amén. Ok, amada iglesia, que Dios les bendiga muchísimo. Y bueno, pues no terminé, pero pues primeramente Dios lo terminaré en próxima ocasión que tengamos por acá. Que Dios les bendiga.